viene bien ahora hacer como un repaso. Estamos a la mitad, hoy es la mitad de nuestra serie de 10 semanas en el libro de Jonás. De los que no han estado, todos les suena, han escuchado de Jonás. Jonás es muy conocido en realidad por algunos dibujitos o algo, porque es muy conocido, ¿por qué? Pinocho como que se afanó, hay algunos elementos de la historia de Jonás. Pero era un gran pez, que algunos ahí le dicen, vaya, la palabra dice un gran pez, pero en realidad se quedan con eso que está como en un versículo o dos, y se pierden de una increíble historia, que por eso nos está llevando 10 semanas, y ahora estamos en la mitad, poder avanzar en lo que es esta tremenda historia de un profeta de Dios, que habiendo recibido un mensaje de Dios, decide salir huyendo de la presencia de Dios. Y hoy voy a leer el pasaje entero hasta donde vamos, una más ahí mía. Hoy vamos a hablar de quién soy, el tema de nuestra identidad. Y es un tema tremendamente relevante para nosotros, era un tema tremendamente relevante para Jonás. Los que están ahí con los Nuevos Testamentos, que les regalé recién, no van a encontrar a Jonás ahí porque está en el Antiguo Testamento, pero después lo que quieran le vamos a poder conseguir una Biblia entera más adelante. Entonces, miren, yo voy a leer del versículo 1 al 10 y hoy nos vamos a enfocar del 7 al 10 para volver a tener el contexto de cómo comienza esta fascinante historia. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y ahora sí el pasaje en el que nos vamos a enfocar hoy. Y dijeron cada uno a sus compañeros, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron en sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se los había declarado. Entonces, cuando vos te preguntan quién sos, que en sí es frente a esta reacción, esta sacudida que vemos que los marineros despiertan ahí a Jonás y le empiezan a hacer preguntas después que descubren que era por culpa de él, que estaba en el medio de una tormenta que amenazaba con destruir la nave y que todos naufragaran. Le hacen un montón de preguntas, pero el resumen de todas estas preguntas es ¿quién sos? ¿No? ¿Cómo contestás vos? ¿Sabes que nosotros todos solemos, pero cuando ahí nos presentamos, hoy hubo muchas presentaciones, ¿no? Con lo que arrancamos es con nuestro nombre, ¿no? Arrancamos con nuestro nombre, pero eso es un ambiente más público, más superficial. Pero imagínate que yo te invito a mi casa, ahora más fácil porque estamos más cerca, ya nos mudamos, estamos acá, ya soy pedrense ahora. Imagínate, digo, che, mirá, vení, vamos a conocer un rato más, venite a tomar unos mate a casa. Y ahí te pregunto, ya sé tu nombre, pero ¿quién sos? ¿Con qué más vas a contestar después de eso? Muchos de nosotros contestamos con lo que hacemos, ¿no? Nuestro trabajo, nuestra profesión, o lo que estamos estudiando. Decís, bueno, soy estudiante, estoy estudiando esto,
pero bueno, en realidad estoy trabajando de esto otro, quizá todavía no estoy trabajando de lo que estudié, pero yo soy esto. Muchos después seguimos contestando con quizás de dónde somos, de dónde venimos. Por eso son las preguntas que le hacen los marineros a Jonás. Le dicen, ¿de dónde venís? Y muchos contamos con orgullo, ¿no? Alguno que no es de las piedras, una de las primeras cosas que dice es, yo soy de Rivera, o yo soy de Argentina, o yo soy de acá, porque eso también es lo que termina formando nuestra identidad. Termina formando cómo nosotros nos sentimos, si nosotros nos sentimos a gusto en un lugar o no. Hoy acá también tenemos algunos que son extranjeros y que también el hecho de dónde son, tenemos a 5 cubanos entre nosotros, impresionante, y el hecho de dónde son, de dónde ellos nacieron, crecieron, también formó su identidad, formó también sus recuerdos. Siempre me mato de la risa cuando Yuñerki nos empieza a contar cosas de allá de Cuba, y yo no entiendo la mitad de las cosas, pero él está re contento. ¿Por qué? Porque eso formó su identidad. Las historias, las vivencias, las diferencias culturales. A veces también podemos contamos cosas sobre nuestra familia, cuando nos metemos un poco más profundos, sobre quién soy, empiezo a contar sobre las dinámicas familiares, ¿no? Los hijos que tengo, o mi historia familiar, cosas que me pasaron. Hablando con Jesús más temprano, me contó una historia muy triste que hace poco perdió a alguien muy cercano en su familia. Y eso a partir de ahora también define quiénes somos cuando perdemos a alguien. Cuando pasamos por un problema familiar muy grande, eso también ahora comienza a ser parte de nuestra identidad, ¿no? Si me separé o si tengo un hijo, si perdí un hijo, esas cosas ahora comienzan a formar parte de quién yo soy y esas cosas no te dejan. Esas cosas siguen contigo por el resto de tu vida. Entonces, la forma en la que nosotros contestamos quién sos, ya en una conversación un poco más amena y más profunda que solamente tu nombre, dice mucho de cómo está formada tu identidad. Ahora vemos que acá comienza el versículo 7 diciendo que llamaron la atención a Jonás porque estaba dormido, pero todavía no sospechaban nada de él. Le dijeron, vení, clama a tu Dios. De todo esto que nos hablan los primeros 6 versículos, que fueron 4 mensajes, están en YouTube. Los que quieran ponerse al día, buscan ahí y pueden ponerse al día con cosas tremendas que estos primeros 6 versículos nos hablan de la palabra de Dios, que realmente han impactado nuestras vidas. Pero nos dice acá que vinieron los marineros, imagínense la tormenta, se sacude, sienten las maderas del barco crujir, porque dice que tenían miedo de que el barco se partiera y naufragaran. Y en medio dice imagínate, marineros experimentados, acostumbrados a hacer este viaje largo. Había algo que en esta tormenta se sentía sobrenatural, no se sentía una tormenta más, al punto que ellos llegaron a la convicción que esto era un castigo divino por alguien que estaba en la nave. Marineros experimentados, que estaban acostumbrados en que seguro que en cada viaje se encontraban con mares embravecidos. Pero había algo diferente en esta tormenta. Y dice que para saber, ya que nadie había confesado voluntariamente, para saber quién era el causante de este mal, lo que hicieron fue decir echar suertes. Echar suertes, no sabemos exactamente el método con el que lo hicieron, pero es lo mismo que si algo muy común en ese entonces era agarrar palitos, ¿no? Y eso en algunos lugares todavía lo hacen, ¿no? Somos 10 personas, agarramos 10 palitos que cada uno de diferente distancia, o sea, uno más largo, más corto, lo que sea, los juntan todos y los tapan de una forma que de arriba se vean todos iguales, ¿no? ¿Han jugado alguna vez a hacer eso? ¿No? Es como una forma de hacer piedra, papel o tijera. O una forma también de tirar los dados, unos dados más antiguos. De esto tenemos que aún el pueblo hebreo, aún el pueblo de Dios, practicaba esto. En Proverbios 16:33 nos dice, la suerte se echa en el regazo. O sea, como uno echa la suerte ahí, donde uno está. Mas de Jehová es la decisión de ella. Lo que significa es que en esos tiempos Dios utilizaba, y vemos muchos ejemplos también a lo largo del Antiguo Testamento, donde Dios usó esta forma que a nosotros nos puede parecer rara, primitiva, algo más del azar, que siempre decimos que los cristianos no somos del azar, ¿no? Decimos, no, un cristiano no debería ir a hacer apuestas o al casino, lo que sea. Pero había un contexto particular en el Antiguo Testamento donde la revelación de Dios todavía no estaba completa, en el cual Dios elegía, mediante estos métodos,
en situaciones particulares, no era todo el tiempo, pero en situaciones particulares, dar a conocer su voluntad a través de estas formas. Entonces, en este caso, aunque ellos no eran judíos, no eran hebreos, ellos eran paganos, pero Dios respalda esto y a través del método que ellos hayan usado, sale seleccionado Jonás. Y con una convicción de decir, sí, él era el culpable. Y Jonás, está bien, confesó. Y ahí una vez que él queda seleccionado, ellos le hacen 4 preguntas. Primero le preguntan, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste para que nos esté pasando esto? Sabemos que sos vos el culpable. ¿Qué hiciste para que estemos ahora todos nosotros a punto de morir? Pero después le hacen 3 preguntas que las 3 tienen que ver con su identidad. Le preguntan, ¿qué oficio o qué profesión tenés? Le preguntan, ¿de dónde venís? ¿Cuál es tu tierra? O sea, ¿cuál es tu procedencia? ¿Dónde naciste? ¿De dónde saliste? Pero le preguntan también, ¿de qué pueblo sos? Que el de qué pueblo sos no está hablando de geografía, está hablando de la nacionalidad. Está hablando de también, como nosotros parte de nuestra identidad, siempre hablamos de que bueno, somos uruguayos, ¿no? Somos las piedras, ese es nuestro pueblo, nuestra nacionalidad, es nuestra gente. Y hablar de nuestro pueblo tiene muchísimo que ver con hablar de nuestra identidad porque define nuestra cultura. Ahora, es interesante que estas 3 preguntas hablan de la identidad. Pero Jonás parece que solamente contestó la última y en algún momento les habló de la razón de lo que él había hecho. Pero en cuanto a su identidad, él solamente contesta. ¿Vieron que dicen? Que él contestó, soy hebreo. Es lo primero que dice. Él no dice, vengo de la tierra de Israel. O no dice, vengo de la tierra de donde él nació, del reino del norte de Israel. No, dice, soy hebreo. Una cosa es decir, yo vengo de Uruguay, y otra cosa es decir, yo soy uruguayo. Cuando dice yo soy hebreo, él no se está identificando con una parte geográfica, él se está identificando con un pueblo. Y dice una de las cosas más irónicas, más ridículas que se han dicho hasta ahora en el libro de Jonás, y miren que hay muchas. Él dice, temo a Jehová. ¡Ja! Esto es para que nosotros pausemos y nos matemos la risa. Temo a Jehová. El libro comienza diciéndose unos versículos, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, le da una orden a un profeta, que el profeta tiene que hacer lo que Dios le dice, y dice, él se levantó y se fue al otro lado. Es lo más irónico, lo más ridículo que él haya dicho como parte de su identidad. Él incluye una cuarta cosa. Incluye una cuarta cosa que es incluir su religión. Jonás contesta la pregunta de su identidad con su nacionalidad, primero, en primer lugar, y en segundo lugar con su religión. Y la pregunta de la religión la contestó media que de una manera mentirosa. Hay una razón para esto. Para los judíos, o para los hebreos en realidad, porque se acuerdan que ya estaba dividido el pueblo de Israel entre el sur y el norte, y él era del norte, el pueblo de Israel. Para los israelitas, tanto judíos como hebreos, había algo clave, había algo diferente, que es muy diferente a nuestra mentalidad occidental de hoy en día. Y es la cuestión de que la nacionalidad de uno está completamente ligada a tu religión. Eso en ese lugar del mundo todavía hasta el día de hoy pasa. Cuando nosotros con mi esposa estuvimos un mes en el Medio Oriente, ahí en Jordán, ahí a 20 kilómetros donde pasaron estas cosas. Y ahí hasta el día de hoy, que hoy en día está principalmente poblado por musulmanes, y también pasa en Israel, al lado, cuando vos hablas con alguien de quiénes son ellos, de las primeras cosas de las que te hablan es de su religión. Su nacionalidad y su religión es casi una y la misma. En ese entonces, un hebreo era alguien que debía temer a Jehová. Y por eso lo menciona junto. Pero también es muy importante el hecho de que él ¿qué menciona primero? ¿Que él teme a Jehová o que es hebreo? Que él es hebreo. Y por eso es que él puede mentirnos descaradamente
diciendo que él temía a Jehová. Porque para él lo más importante era su nacionalidad. Y esto confirma la teoría que tuvimos del versículo 1, de que él, cuando escuchó que Dios, él era un profeta de Dios para el pueblo de Israel, para la nación del norte. Y Dios lo llama y le dice, vos tenés que ir a profetizar a otra nación, a una nación enemiga. Ahí le afloró todo el nacionalismo a él y dijo, no, yo no le voy a dar ninguna palabra de Dios a ningún otro pueblo que no sea el mío, porque ellos no son como nosotros, porque yo no los amo, porque yo no los quiero, yo solamente quiero que Dios le hable a mi pueblo. Se paró y se fue. Y acá nos está comprobando que a él lo que le importaba era su pueblo y el resto del mundo no le importaba para nada. Es cierto, este era el pueblo de Dios, pero primero era un pueblo de Dios que en esta época estaba en completa rebeldía y estaba completamente opuesto a las cosas de Dios. Estaban en un profundo pecado de casi de igual manera que los ninivitas. Y ya vimos en el primer mensaje que Jonás no habló del pecado del pueblo al pueblo de Israel, como nos hablaba ahí en Segunda de Reyes. Entonces a él le importaba su identidad como pueblo. Y por eso él tenía esta identidad superficial de que él temía a Jehová, aunque en realidad no lo temía. Y para nosotros muchas veces es igual. Nosotros, cuando nos preguntan de nuestra identidad, de las primeras cosas que decimos no es que somos cristianos o que somos hijos de Dios. Eso lo dejamos ahí, medio para lo último. Y muchas veces se ven nuestras acciones de que nosotros decimos que somos cristianos, si es que lo decimos, pero nuestra forma de vivir no condice con lo que nosotros decimos creer. Muchísima gente dice que tiene fe. Muchísima gente dice que cree en Dios. Pero de la enorme cantidad de gente que dice que cree en Dios, la enorme minoría se congregan. La enorme minoría sirven. La enorme minoría se compromete con una iglesia local para amar, para servir y para sacrificarse por ese lugar. Muchísimas personas que dicen creer en Dios y que incluso a veces viniendo a la iglesia, cuando Dios les habla específicamente de lo que Él les manda hacer, y no estoy hablando ahora del servicio, a veces estoy hablando del pecado que hay en su vida, que Dios los manda a dejar y abandonar, se paran y se van hacia el otro lado. Y a veces de camino pasan por la iglesia, pero siguen en su pecado. Entonces, en esta pregunta de quién soy, esto es un llamado a tu vida, a que tu identidad sea coherente con la forma en la que vos vivís. Y creo que ahí va, y ahora sí, hoy vamos a ver entonces, todo esto, aunque no me crean, fue la introducción, pero es más de la mitad del mensaje. Entonces, un hijo de Dios construye su identidad en Jesús. ¿Por qué? Porque construir tu identidad en cualquier otra cosa va a ser una identidad inestable, una identidad que puede cambiar, una identidad que no se va a poder sostener frente a las tormentas de la vida y frente a las tormentas del pecado. Pero si vos construís tu identidad en Jesús, esa va a ser una identidad firme, esa va a ser una identidad estable, esa va a ser una identidad que te va a sostener y que te va a ayudar a ser coherente en tu forma de vivir. Entonces, la primera razón por la cual un hijo de Dios construye su identidad en Jesús es porque tu identidad determina lo que harás. Tu verdadera identidad va a determinar la forma en la que vos vas a actuar. Si vos sos uruguayo antes de ser cristiano, cuando Uruguay juegue el domingo no te va a mover ni de casualidad. ¿Se entiende, no? Y vos decís, no, pero yo amo a Dios y todo lo demás. No, pero vos amás a la celeste más que a Dios. Entonces, tu verdadera identidad no es lo que vos decís que sos. Tu verdadera identidad es lo que está construido por dentro. Lo que nosotros decimos muchas veces es una identidad superficial. Y esto es un llamado que nosotros miremos de la forma en la que Jonás primero revela su identidad sentida, pero la segunda cosa que él dice es una identidad superficial, que es mentira en realidad. Y quiero que nosotros podamos pensar e identificar qué cosas en tu vida y en mi vida nosotros decimos que somos, pero es algo superficial. Y cuando nosotros encontramos algo superficial, lo que tenemos que hacer es lo que hicimos con esta pared, tenemos que derribarlo. Para que se vea realmente cuál es la identidad real
y ver si es algo correcto, bueno, afirmarnos realmente ahí. Y si es algo que, una identidad errónea, una identidad que no está en Jesús, si es que somos hijos de Dios, ahí empezar a construir eso de verdad, a ser coherentes con lo que nosotros decimos creer. A empezar a obedecer a Dios de la forma que Él nos pide que obedezcamos. Entonces, la forma en la que definas tu identidad marcará tu forma de tomar decisiones y reaccionar a las cosas que pasen en tu vida. ¿Qué día hoy para que estés tomando apuntes? Porque hay un montón de cosas que hasta en el celular, si llegan a notar lo siguiente, esto realmente creo que yo te quiero invitar a que me prestes toda la atención los siguientes minutos, porque de verdad que esto puede ayudar a mostrar un montón de cosas que pueden estar pasando en tu vida. La forma en la que definas tu identidad marcará la forma en la que tomas decisiones y reaccionás a las cosas que pasen en tu vida. Escúchame bien, si tu identidad está en tu trabajo, el día que no tengas trabajo vas a perder tu identidad y te vas a sentir perdido en la vida. Vas a perder tu sentido de propósito y de sentido y de valor. Porque la identidad lo que nos provee es eso, es propósito, sentido y valor. Por eso es que nosotros como hijos de Dios, si es que sos un hijo o una hija de Dios, tenemos que construir nuestra identidad en Jesús, quien nos da sentido, propósito y valor. Y además Jesús es quien nunca cambia, quien sus promesas son inamovibles. Entonces, si vos te identificás por tu trabajo, el día que vos pierdas tu trabajo, si tu identidad realmente empieza a ser construida en Jesús, te puedo asegurar, ¿vas a tener problemas económicos? Sí, pero vos vas a estar bien y vas a tener paz. Si te identificás por tu familia, ¿qué significa esto? Que parte de tu identidad es que vos sos mamá. Uno habla a veces con un montón de personas, mamá o papá, ¿no? De personas que realmente sienten que todo en su vida son sus hijos. Y suena hasta raro de criticar esto, ¿no? ¿Qué puede haber de malo de que en mi vida sean mis hijos? Primero porque la palabra de Dios nos enseña, Jesús mismo dijo, mi padre y mi madre son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Jesús dice, el que no aborrece a su padre y a su madre y me sigue, no puede ser mi discípulo. Jesús dijo, yo he venido a traer espada entre padres y hijos, diciendo que nuestra relación con Dios y nuestra obediencia y nuestra fidelidad a Dios debe ser mayor que hasta la de nuestros lazos humanos más cercanos. ¿Eso qué significa? De que si tu identidad está principalmente en tu familia, soy mamá, soy papá de, o soy hijo de, o realmente sentir y vivir como que tu familia es lo primero, cuando haya problemas o te toque perder a alguien, o tengas una separación en tu familia, tu mundo se va a derrumbar. Y claramente eso va a ser una crisis en la vida del cristiano más comprometido y más cercano a Jesús. Pero el cimiento de tu vida no se va a correr. Por eso Jesús, cuando terminó de predicar el Sermón del Monte, terminó con esa parábola, la parábola de quien construye su casa sobre la roca o sobre la arena. La tormenta viene sobre los dos. La tormenta viene sobre los dos. Pero la pregunta es de eso. Quizá hasta se te rompa algún vidrio, te entre agua y se te vuelve alguna chapa. Pero la casa sigue ahí. La casa sigue ahí. Si tu identidad está principalmente en tu nacionalidad, tu pueblo, vas a poner tu esperanza en tradiciones, en culturas, en política, en la política de nuestro país y tantas cosas que nunca nos van a poder llenar. Una de las razones por las cuales nosotros como iglesia no opinamos de política, de derecha o de izquierda y casi que aquello está perfecto que cada uno tenga sus convicciones en esas cosas. Pero yo estoy convencido que en la vida de un cristiano va a ir a votar, va a cumplir con sus deberes cívicos, va a tener convicciones, pero las convicciones no vienen de un partido político, las convicciones políticas vienen de la palabra de Dios. Y eso, ¿saben por qué eso es tremendo? Porque va a ser que en algunos temas vas a estar en desacuerdo con un partido y con otros temas vas a estar en desacuerdo con el otro. Está bien, esto no significa que hay que votar en blanco. Quizá vos llegás y con tu conciencia y con Dios votás a conciencia a un partido o a otro. Pero significa que acá nuestra lealtad absoluta es a Cristo y no un partido político.
entonces tu identidad no debe estar tampoco basada en tu pueblo, tu nacionalidad, ni en las tradiciones políticas que pueda haber o en tu familia o lo que sea. Porque eso siempre te va a defraudar. Hoy en día en la historia del Uruguay se puede decir que todos los partidos principales ya pasaron por el poder. ¿Quién solucionó todos los problemas habidos y por haber? Ninguno. Todos piden 5 años más. ¿Por qué? Porque el único que realmente puede traer esperanza, paz y estabilidad a tu vida es Jesús. Y si nosotros compartimos el mensaje del Evangelio y más personas llegan a conocer a Jesús, eso va a ser suficiente para que poco a poco eso tenga un impacto real en la sociedad. Y ese va a ser el cambio que nosotros necesitamos. Si tu identidad, esto es algo fuertísimo que vemos muchas veces y muy difícil de darse cuenta. Si tu identidad está basada en tus fuerzas, en tus logros, en lo que yo puedo hacer. Mucha gente que le gusta, que aunque es humilde, aunque tiene problemas económicos, a mí me gusta valerme por mí mismo, por mis fuerzas, por lo que yo hago, porque yo puedo. En tener un gran nombre, en la reputación, en que las personas piensen bien de vos. Vas a hacer cualquier cosa por proteger tu nombre. Incluso mentir, como hizo Jonás. Incluso pasar por arriba o pisarle la cabeza a otro. Serrucharle el piso en el trabajo a una persona. Empezar a hacer cosas para que otros te vean. En vez de entender que si tu identidad está firme en Cristo, en Jesús, Él es quien te conoce. Él es quien sabe lo que pasa en tu vida, en tu corazón. Vos no necesitas mostrarle nada a nadie. Vos podés vivir humildemente, podés vivir caminando, sirviendo, que Él te va a sostener. Si tu identidad está en tu individualismo, un valor fuertísimo en nuestra sociedad. ¿Qué es esto? ¿Qué es el valor del individualismo? ¿Qué es tu identidad en el individualismo? Es que mi identidad está en lograr ser feliz, en lograr vivir mi vida. Esto es uno de los valores más fuertes de hoy en día. Entonces, esto hará que vivas de una forma egoísta, poniendo tu conveniencia momentánea por encima de todo lo demás y sacrificando a otros en el altar de tu libertad. Este movimiento que hoy en día ha arrasado con América Latina, con el mundo prácticamente, o el mundo occidental, de aprobación de estas leyes, por ejemplo, la ley del aborto. Que en las discusiones, que en tratar de ganar argumentos racionales, te hablan de casos extremos, como violaciones y todo lo más, pero la enorme mayoría, la mayoría abrumadora de los casos de terminación de aborto, de terminación de embarazo, de aborto, son porque la persona no quería tomar la responsabilidad de la vida que se está gestando en su interior. Quería seguir con sus planes, quería proteger su libertad, quería proteger su individualismo. Y por lo tanto fue y cometió esa atrocidad. Entonces no nos engañemos, nosotros por proteger nuestra identidad, por proteger lo que queremos, lo que nosotros realmente valoramos, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa, e incluso engañarnos a nosotros mismos. La segunda razón, excelente, una más. La segunda razón por la cual un hijo de Dios construye su identidad en Jesús es porque tu identidad determina lo que adoras. Tu identidad determina lo que adoras. Esto fue lo que dijo Jonás. Yo temo a Jehová. Y era algo tremendo porque él dice Jehová, el Dios del cielo, creador del mar y de la tierra. O sea, el Dios de todo. En la cosmovisión de la antigüedad, todo el universo era cielo, mar y tierra. Ahí estaban describiendo todo lo que existe y todo lo que hay. Y estos paganos, estos marineros, estaban clamando a sus dioses, que cada uno tenía un dios en la antigüedad de diferentes cosas. Uno tenía el dios del sol, otro tenía el dios del agua, uno tenía el dios de la fertilidad, uno tenía el dios de esto, de aquello, de lo otro, del sol, de la luna, de las estrellas. Pero Jonás dice, el Dios al que yo sigo, unas comillas más grandes que una casa, es el Dios de todo lo que existe. Él es el creador de todo, es el que le dio origen a todas las cosas.
Y por eso nos dice que los marineros temieron en gran manera. ¿Y no es increíble que Jonás le dice, yo temo a Jehová, el creador de todo? Y él lo que estaba haciendo era huir de él. Y estos paganos que no conocían al Dios verdadero, en la primera mención de Jehová, dice que le temieron en gran manera. Este era el profeta más desobediente y más efectivo de todos los profetas que hubo en el Antiguo Testamento. La primera vez que abre su boca, al resto de los profetas a todos les tocaba que ellos predicaban, eran fieles a Dios y los perseguían, los mataban, los metían presos. Este huyendo en dirección opuesta a donde él tenía que ir, la primera vez que habla de Dios, todos temen a Dios. Es increíble esta historia. Y esto nos habla de cómo lo que haya en nuestra identidad determina lo que adoramos. Timothy Keller, un autor que falleció hace poco, pero que habla mucho en un libro sobre Jonás, dice, tu identidad está enraizada en lo que adorás. En el caso de Jonás, su prioridad era su pueblo y su religiosidad, pero no Dios. No es lo mismo amar a Dios que ser una persona religiosa. Es muy diferente. Él dice temer a Dios mientras está causando una tormenta por huir de su presencia. El domingo pasado yo mencioné cuando Jesús estuvo en otra tormenta que amenazaba con destruir la barca. ¿Se acuerdan? Y que Jesús también estuvo durmiendo. Pero él dormía porque él sabía que él es el Dios del cielo, del mar y la tierra. Y que si él estaba en esa barca nada iba a pasar. Que ellos podían tener paz. Él se levantó y dijo, calla, enmudece, y toda la tormenta desapareció. Pero hubo otra persona que también hay un paralelismo tremendo con Jonás, que estuvo en una gran tormenta. ¿Se acuerdan quién fue? Pablo. Pablo estuvo en una gran tormenta en el mismo mar, en el mar Mediterráneo, en el mismo mar, una tormenta donde todos temían en gran manera. En la tormenta de Jonás, Jonás era el culpable. En la tormenta en la que estuvo el apóstol Pablo, él fue quien trajo esperanza a todos. Porque él se levantó, él tomó el liderazgo de ese barco, no era marinero, pero se levantó y le empezó a predicar a todos. Y le dijo, no teman, porque esto no va a ser para destrucción nuestra. Y el barco sí naufragó, el barco sí se destruyó, pero ninguno murió. Y qué impresionante este paralelismo. Las dos personas, siervos de Dios, supuestamente, en el caso de Jonás. Uno en rebeldía, el causante del problema. El otro, que no era el causante del problema, era simplemente una tormenta, fue quien trajo esperanza al barco. En tu vida, como Jesús contó la parábola de los dos cimientos, van a venir tormentas a tu vida y a la vida de la gente que te rodea. Yo tengo una pregunta, en tu vida, ¿sos vos el causante de los problemas? ¿O sos vos el que trae esperanza en medio de las situaciones más difíciles? Que cuando la gente está desesperanzada y la gente piensa que todo se va a terminar, vos decís, no se preocupen, yo temo a Dios y ustedes síganle a Él, ustedes crean en Él, ustedes adórenlo a Él, busquemos nuestra paz en Él, que Él nos va a proteger y vamos a salir con vida. ¿Sabes lo que pasa? Que para tener la actitud como la que tuvo Pablo, hay que temer a Dios de verdad, hay que adorar a Dios de verdad, hay que vivir para Él de verdad. Y por eso es importante esta pregunta, ¿dónde está construida tu identidad? ¿Vos conocés a Dios realmente o no? Si vos no conocés a Dios, como parece que Jonás no lo conocía a Dios realmente, no vas a poder poner tu identidad y construir tu vida sobre la roca, sobre Jesús. No lo vas a poder hacer. Por eso, al igual que el domingo pasado, esta es una nueva invitación para decir, si vos no has tenido un encuentro con Jesús, hoy es el día de salvación. Hoy es el día para que vos ores a Él y le digas, Dios, yo reconozco que hay un vacío en mi vida, yo reconozco que he pecado, reconozco que te necesito, por favor, ten misericordia de mí. Perdóname. Te necesito. Obra en mí. Porque la idolatría en nuestra vida, cuando nosotros adoramos a otra cosa que no es a Dios, como en el caso de Jonás, que él valoraba más su pueblo que a Dios mismo, la idolatría tiene dos consecuencias.
Primero nos trae ceguera de nuestra propia condición. Jonás no era consciente de lo perdido que él estaba. Al punto que cuando lo despertaron le dijeron, clama a tu Dios. ¿Y qué fue lo que él no hizo? Clamar a Dios. No lo hizo. Se quedó ahí diciendo, oh, perdón, estaba cansado, tenía sueño. Y no hizo nada. Sentirás que no tenés ningún valor. Esto de tener una ceguera en nuestra propia condición tiene dos opciones. O vos vas a pensar que no tenés ningún valor, o nunca vas a aceptar la profundidad de tus pecados y tus fallas y vas a pensar que estás bien. Cualquiera de las dos cosas es ceguera a tu condición. Algunos se hunden en un pozo de depresión, olvidándose que fueron creados a imagen de Dios. Y aún estando lejos de Dios, aún siendo enemigos de Dios, Él te amó tanto que dice la palabra de Dios que envió a su Hijo para entregar y sacrificar tu vida en amor por vos. Para que si vos crees en Él y le pedís perdón por tus pecados, puedas ser salvo. Pero otros, en vez de sumergirse en depresión y pensar que no tienen valor, se piensan autosuficientes. Y eso también es ceguera. Pensar que yo soy una buena persona, yo no he hecho nada malo. Si existe un Dios, Él me va a recibir si yo no le he hecho mal a nadie. Y somos ciegos a nuestra verdadera condición espiritual. Pero también la idolatría nos genera hostilidad ante los demás. Jonás estaba siendo hostil ante los demás. Jonás estaba viendo cómo los demás estaban sufriendo por su culpa y a él no le movió un pelo. No fue movido a misericordia. De la misma manera que a él no le movió un pelo la condición espiritual de los ninivitas, a quien él había sido enviado a predicar. Entonces, esto es un llamado para que vos y yo podamos construir nuestra identidad en Cristo. Y que cuando alguien te pregunte quién sos, lo primero después de tu nombre que digas sea, yo soy Facundo Luzardo, un hijo de Dios, un seguidor de Jesús. Hoy en día decir cristiano significa poco y nada. Porque hay tantos tipos de cristianos y hay tantos tipos basura de evangelio que se predican por ahí que significa poco. Por eso a mí hoy en día me gusta más, cuando quiero hablar de mi fe, decir yo creo en Jesús, yo sigo a Jesús. Que es la definición de un discípulo. El discípulo es el que sigue y el que aprende de Jesús. Así que si vos no conoces a Jesús, no vas a poder construir tu identidad en Jesús. Así que hoy la invitación para vos es, ¿reconoces, podés ver que vos necesitas a Dios en tu vida? ¿Reconoces que te falta algo? Pedile a Jesús que perdone tus pecados y que entre a tu vida. O quizás ya conoces realmente a Jesús. Vos ya sabés que en algún momento, vos tuviste un momento en el cual te encontraste con Él y le pediste perdón a Él por tus pecados. Pero quizá hace tiempo que te has estado alejando de Dios como se alejó Jonás. Quizás hace tiempo que vos decís, yo soy cristiano, yo temo a Jehová, pero no lo obedeces, no lo seguís, tu vida no es coherente con lo que vos decís creer. Entonces derribá esa pared de hipocresía y empezá a construir nuevamente en Él. Empezá a entregarte por completo. ¿Sabes por qué? Porque todos tenemos alguna identidad. Es imposible no tener identidad. Si vos no construís tu identidad en Jesús, la vas a construir en algo más. Y todas las otras cosas en las cuales vos vayas a construir tu identidad te van a defraudar. Tu trabajo te va a defraudar. Tu familia te va a defraudar. Tus propias fuerzas te van a defraudar. Tu país, tu nación, tu cultura te va a defraudar. Te van a dejar con un vacío que no puedes llenar. El único que nunca te va a defraudar es Jesús. Entregá tu vida a Él. Como dice en 2 Corintios 5, yo ruego como un enviado de Dios para tu vida, reconciliate con Dios. Reconciliate con Dios. Le necesitas, reconciliate con Dios. Le necesitas. Por favor, reconcíliate con Dios. Así que por favor, vamos a orar. Te pido que puedas inclinar tu cabeza. Y el ejemplo máximo en todo esto fue Jesús, claramente fue Jesús. Jesús quien Él murió para que nosotros podamos construir nuestra identidad en Él, para que vos y yo podamos edificar nuestra casa sobre la roca. Jesús ciertamente tenía derecho a excluirnos, a dejarnos afuera. Jesús tiene derecho porque Él es santo y perfecto.
a venir en juicio contra este mundo y que todos quedemos por fuera. Pero Él nos amó, Él nos ama, Él nos recibió si nosotros venimos a la cruz. Si nosotros venimos a reconocemos nuestro pecado y venimos a Él. Él nos reconcilió consigo mismo cuando murió por nuestros pecados en la cruz. Así que por favor, decile a Jesús en este día, decile: Jesús, yo te necesito. Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te pido perdón porque te he fallado. Te pido perdón porque no he vivido de una forma adecuada. Te pido perdón porque hay un vacío en mi vida que lo he buscado llenar con otras cosas. Y yo quiero que mi identidad esté puesta en ti, Dios, el único que nunca me va a defraudar. Si vos sentís que tu vida no tiene valor, si sentís que has sido defraudado, si sentís que la gente no te ama, yo te quiero recordar que tu Creador, el que te diseñó, el que dio todo por vos, te ha amado hasta el final, te ha amado hasta lo sumo, te amó hasta el punto de entregar su vida en una cruz por vos. Por favor, entrega hoy tu vida a Él. Padre Santo, quiero orar, Señor, en este mediodía, en esta mañana, pidiendo que tú llenes, Señor, este lugar. Como orábamos hoy en la canción, creemos en ti, Jesús, y lo que harás en nosotros, lo que harás en esta iglesia, lo que harás en nosotros como personas, lo que harás en nuestras familias. Creemos en tu poder para perdonar, para salvar, para restaurar, para obrar con poder en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en este barrio, en esta ciudad, en este país. Ayúdanos, Jesús. Te necesitamos profundamente. Trae salvación a esta iglesia, en este lugar. Trae salvación, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.